Bien, pues buenas tardes, gracias por la respuesta a la convocatoria. Hoy quisiera hablarles de un tema muy concreto y luego algunas referencias a temas de actualidad. El tema concreto es que desde el PSOE somos conscientes de la falta de locales y de recursos con los que cuentan la mayoría de las asociaciones de nuestra ciudad, y es por ello que hemos ido insistiendo a lo largo de nuestra acción parlamentaria ante el Pleno de la Asamblea para que se dote a las asociaciones de distintos locales. Por ejemplo, en el 2007 llevamos una moción en la que instábamos al Gobierno a poner a disposición de las asociaciones, del movimiento asociativo, las dependencias vacías por el traslado de la Consejería de Asuntos Sociales en Jadú, que el Gobierno rechazó, y distintas iniciativas en este sentido. Bien, ante la imposibilidad de una gestión directa de los recursos de la ciudad autónoma, vamos a ser consecuentes con nuestras propias peticiones y vamos a poner a disposición de estas asociaciones, de estos colectivos, de estas entidades que trabajen sin ánimo de lucro por el interés general de la ciudad en distintas áreas, el local que tenemos en la sede, en nuestros bajos, independiente a las propias sedes del partido y con una entrada, como digo, también independiente al mismo. Pretendemos, pues como comento, ayudar a estos colectivos a desarrollar su trabajo, a organizarse, a gestionar sus actividades, y lo hacemos con la vocación de quien entiende en el movimiento asociativo el interés general. Bien, le leeré detalladamente las cuestiones como las planteamos en un documento que habrá de rubricarse en tanto vayan apareciendo los peticionarios. El objetivo de esta sesión es facilitar, como he dicho, a distintas asociaciones que carezcan de local un espacio que pueda ser usado como sede social y en el que organizar sus actividades. Las asociaciones y colectivos interesados en acceder al uso del local deberán reunir los siguientes requisitos: estar inscrito en el registro de asociaciones, ser agrupaciones, colectivos o asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos objetivos y actividades estén centrados y relacionados con el ámbito cultural, social y deportivo y cuyo ámbito de actuación sea preferentemente el local, y aceptar las condiciones y normativas de uso correspondientes para la cesión del local establecido por el partido. En cuanto a las normas, la titularidad del local es privada y pertenece al PSOE de Ceuta, formando parte de su sede, poniéndose a disposición del movimiento asociativo mediante sistemas de cesión, en horario determinado según organización de la demanda, sin que esto genere ningún derecho a favor de las agrupaciones o colectivos de usuarios, que estarán siempre supeditadas al criterio del propietario para la continuidad o no de la cesión. Las asociaciones dispondrán de un local específico, bien en exclusividad o bien compartido con otros colectivos según demanda. Los colectivos y asociaciones usuarias del local desarrollarán en el mismo las actividades que les sean propias, sin otro límite que el impuesto por la legislación vigente y las normas de utilización establecidas por el PSOE de Ceuta. Para nada va a influir ningún tipo de ideología política para poder tener acceso al uso de este local. El PSOE de Ceuta solo facilitará la cesión del espacio, por lo que en ningún caso se hará responsable de las actividades que las asociaciones desarrollen tanto dentro como fuera del local. No se permitirá el uso del local a personas o entidades destinadas a la entidad titular de la autorización, ni que se desarrolle actividad alguna que no haya sido organizada, promovida y desarrollada bajo supervisión y responsabilidad de éste. Y la Secretaría de Organización del partido será la encargada de recepcionar las solicitudes, en el caso de una mayor demanda, priorizar y finalmente ceder, en base a las cláusulas expuestas anteriormente, el uso del local a cada una de las entidades conveniadas para utilizarlo como sede social. Bien, esta es la intención con la que desde el Partido Socialista vamos a poner en valor una parte de nuestra sede totalmente independiente, con acceso desde la calle, y que va a posibilitar sin duda a colectivos, a entidades, poder desarrollar su actividad, en muchas ocasiones modestas, sordas, pero muy interesantes para la sociedad ceutí,
y como dije anteriormente, termino como empecé, no podemos gestionar directamente recursos desde el gobierno de la ciudad para ponerlo a disposición de estos colectivos, pero sí podemos con nuestros propios recursos ser consecuentes y coherentes con el discurso y ponerlo a su disposición. El plazo se abre a partir de hoy, por lo tanto todos aquellos colectivos o entidades interesados pueden acercarse a la sede para solicitar su uso. Se establecerá un calendario semanal, un horario que dependerá de la demanda, y como no he comentado, que vamos a poner a disposición de estos colectivos no solo el local, sino los materiales técnicos y mobiliario suficientes, así como una dotación inicial y única de material fungible, tales como folios, bolígrafos, etcétera, para el inicio de la actividad. Bien, con respecto a las consideraciones de temas de actualidad, quisiera entrar sobre el anuncio del Gobierno respecto a dar orden por parte de la Consejería de Hacienda del impago de los servicios prestados a aquellas empresas que no cedan en la pretensión que tiene el Gobierno, y se rubricó en un convenio con empresarios y sindicatos, de que repercuta en la nómina el ahorro en las cotizaciones. Bien, lo primero que quiero dejar claro, porque siempre lo he dicho cuando hablamos de esta cuestión, es que las bonificaciones no contienen el traslado a los sueldos del ahorro en las bolsas. Esto es un hecho objetivo, no es el objetivo último con el que se pone en marcha las bonificaciones, y desde luego tampoco es el objetivo último con el que personalmente batallo para conseguir en Madrid que la legislatura pasada se ampliara al 50%. Pero bien, hay un acuerdo que todos conocemos y respetamos entre empresarios, sindicatos y ciudad autónoma para que esto ocurra así, es decir, que ese ahorro repercuta en los salarios, y por lo tanto hay que respetarlo, y lo debemos respetar todos. Los socialistas, desde el PSOE, etc., somos los primeros en respetarlo, aunque siempre hemos dicho que nos parece que lo que se tiene es que poder generar empleo, nuevos puestos de trabajo, más que quien ya tiene un empleo gane un poco más, pero hay que respetarlo. Y también las empresas que ahora mismo se están negando. Pero hay otra cuestión, y es que estas empresas fueron adjudicatarias en base a un concurso con un pliego de condiciones determinado, y dudo que en el pliego se contemplara el pago del ahorro de estas cotizaciones. Por lo tanto, yo espero del Gobierno que haya hecho los deberes, que tenga el tema muy bien estudiado para proceder como lo está haciendo. De lo contrario, podríamos encontrarnos con una denuncia en sede judicial y teniendo que hacer frente a pagos con intereses y con indemnizaciones a estas empresas. Por lo tanto, si se está tan seguro de que esto tiene que ser así y que las empresas tienen la obligación de hacer frente a ese incremento en las nóminas, lo lógico sería plantear a la empresa una denuncia vía sindical con el apoyo del Gobierno de la ciudad para que la justicia obligue a pagar estos incrementos. Pero la pregunta es obvia, y sobre todo después de saber que hace poco hemos tenido que hacer frente al pago de 9 millones de euros en concepto de sentencias judiciales perdidas. ¿Qué ocurre y hasta qué punto el Gobierno está calculando los pasos que está dando? ¿Qué ocurre si, como he dicho, en los pliegos de condiciones no viene contemplado este hecho, que tenga que repercutir ese ahorro de las cotizaciones en la nómina, y se demora en el pago por orden del señor consejero, y finalmente tienen que hacer frente a ese impago con las demoras y con la indemnización pertinente? Pero bien, dando ese voto de confianza al estudio previo que entendemos habrá hecho el Gobierno para hacer este anuncio, porque esto no es la ley del más fuerte y no se trata de hacer declaraciones para meter miedo a nadie,
supongo que lo habrán hecho, ajustado a ley. Lo que le pido al gobierno es que tenga el mismo ímpetu para con la creación de empleo. Es decir, ya que ha dado el paso, ya que se ha pronunciado en el sentido de no pagarle las facturas a aquellas empresas que, a pesar de haber prestado los servicios, se nieguen a repercutir el incremento de las cotizaciones en los salarios de los trabajadores, que haga lo propio si esas empresas no crean puestos de trabajo. Las bonificaciones se crearon con un objetivo muy claro que ya he pronunciado, que es la creación de puestos de trabajo. Por lo tanto, el gobierno, donde se tiene que hacer fuerte, es en la exigencia de la creación de nuevos puestos de trabajo y no en la exigencia de la repercusión de ese ahorro en la nómina. Es cuestión de sensibilidades. A algunos les preocupa que quien ya tiene un puesto de trabajo, y en muchos casos, la mayoría de ellos, estable, ganen un poco más, y a otros nos preocupa que quien no tiene un puesto de trabajo pueda tenerlo. Por lo tanto, lo que instamos al gobierno es a mantener esa presión en base a la creación de empleo. Aquellas empresas que no justifiquen a la finalización del ejercicio la creación de nuevos puestos de trabajo, que no se les pague los servicios prestados. Exactamente igual que está planteando ahora, en base a que si esas empresas no repercuten el ahorro en los salarios de los trabajadores. Y por último, antes de ponerme a su disposición, una pequeña referencia, aunque llevamos desde el viernes de la semana pasada mencionándolo, a la reforma laboral del Gobierno de la Nación. Bien, con respecto a esta reforma diré que es una reforma agresiva contra los derechos de los trabajadores y que no va a crear empleo. Ha sido una reforma unilateral que no ha contentado a nadie, por lo tanto podemos definirla como decretazo, y que lo que viene es a estimular el despido. Pone en marcha políticas de estímulo al despido en vez de estímulo a la creación de empleo. Y nos parece sorprendente que un gobierno del Partido Popular, tanto en Madrid como en Ceuta, y me remito al tema anterior, tengan esa incapacidad para generar puestos de trabajo cuando no señalaban que tras la consecución del gobierno esta situación iba a revertirse y los puestos de trabajo iban a caer del cielo. Bien, la verdad y la realidad es que no solo no hacen una reforma que vaya a generar nuevos puestos de trabajo, sino que tampoco tienen ni idea de cómo los van a crear. Sobre la regularización del despido objetivo, tengo que decir que a partir de ahora los trabajadores y las trabajadoras deben saber que todos los despidos van a ser objetivos y con una indemnización de solo 20 días por año trabajado. La reforma incorpora un concepto de alto riesgo, y esto lo que viene a significar es que cualquier empresa que pueda justificar de manera objetiva un descenso en sus ventas en los últimos 3 trimestres puedan acogerse a ese concepto de alto riesgo y despedir de forma objetiva a los trabajadores sin tener ninguna otra consideración en cuenta. Es decir, una empresa que con motivo de la crisis haya visto mermada sus ventas puede despedir a los trabajadores de forma objetiva. En cuanto al nuevo contrato para emprendedores, destinado a empresas con menos de 50 trabajadores, en nuestra ciudad la mayoría de ellas, consideramos que es especialmente negativo el hecho de que eleve el periodo de prueba a 1 año. Esto lo que va a significar es que cualquier trabajador podrá ser despedido al año libremente, sin indemnización alguna, es decir, que durante 1 año el trabajador ha estado prestando servicio en esa empresa sin generar ningún derecho de indemnización, con lo cual se justifica el calificativo con el que empecé de que es una reforma agresiva contra los derechos de los trabajadores y una reforma que no va a crear empleo. Bien, si tienen alguna pregunta. En cuanto a lo del local, ¿hay alguna solución que ya extraoficialmente se haya puesto en contacto con ustedes? Bueno, hay una asociación que nos es cercana, como es Mujeres Progresistas, que estaría interesada en poder utilizarlo,
pero nosotros lo que abrimos es la posibilidad a todas las entidades, a todas las asociaciones, a todos los colectivos que no tengan sede social, que no tengan un lugar donde poder reunirse para organizar sus actividades, encuentren ahí una oportunidad totalmente independiente del PSOE de Ceuta, si no es más que con respecto a la responsabilidad que tenemos sobre el local, pero donde no va a haber ningún otro tipo de relación, y nos parece muy conveniente poner en valor esas dependencias que tenemos en la sede para que puedan desarrollar sus actividades todas estas entidades que no encuentran dónde hacerlo. ¿El PSOE tiene algún tipo de conocimiento de lo del helicóptero, de si algún movimiento nuevo? Bien, no, y tuve la oportunidad el sábado de preguntarle al presidente de la ciudad autónoma en un acto donde nos encontramos, pero tampoco me aclaró ninguna cuestión. Por lo tanto, cuando se hace un anuncio respecto a que hay otra empresa, aquí hay algo que no cuenta. El gobierno de la ciudad autónoma no puede enterarse de la decisión de una empresa de cortar un servicio de conexión aérea con la península por una carga. Aquí hay algo que ha fallado previamente, seguramente conversaciones previas que se han producido y de las que no tenemos ningún traslado, de las que no tenemos ninguna información. No podemos creernos que la empresa avise y anuncie su intención de irse de la ciudad a través de una carta remitida al presidente de la ciudad autónoma. Tampoco podemos dar por válido la argumentación de la empresa sobre cuestiones económicas. Conocemos que el número de pasajeros se incrementa y conocemos que hay una subvención y hay una publicidad que también percibe la empresa en concepto económico que le puede hacer más llevadera esa cuestión. Por eso nosotros hemos planteado que en el próximo pleno del día 27 vamos a interpelar al gobierno de la ciudad sobre estas cuestiones, cómo se encuentra el corriente de pago a la empresa por parte de la ciudad autónoma de todos los compromisos que tiene contraído con ella. No vamos a aceptar de buen grado que se acabe nuestra ciudad con esta oportunidad de conexión, no solo como alternativa a los ceutíes, sino también como alternativa a quienes nos visitan, pero sobre todo porque es una oportunidad de desarrollo, es una oportunidad de trasladar una imagen moderna de la ciudad, es una oportunidad de desarrollo y nos va mucho en ello el que podamos mantener esa conexión, más bien si tenemos en cuenta la fuerte inversión que se hizo tanto en la ciudad como en la ciudad de Algeciras para dotarnos de helicópteros. Muy bien, pues muchas gracias.